Me obligaron a casarme. Mi papá me obligó a casarme con un hombre que yo literalmente ni siquiera conocía, todo porque ese hombre le iba a pagar las deudas y le dijo que a cambio quería casarse conmigo. El día que me enteré se me vino un mundo abajo, porque en relación a esto yo lo único que quería era casarme con alguien a quien amara y de quien estuviera enamorada, y él también de mí. No con un completo extraño, o sea, jamás me imaginé casarme con un completo desconocido. Logró convencerme porque claramente me opuse, diciéndome de que si mi abuelo se enteraba de las deudas que él tenía, se iba a de un infarto, y yo claramente eso no quería porque yo amaba a mi abuelo más que incluso lo que amaba a mi papá. Pero yo sí era muy consciente de que mi abuelo no estaba muy bien de salud y que si se enteraba de eso le podía llegar a pasar algo grave. Los siguientes días después de eso fueron extremadamente tristes para mí. Me presentaron a mi futuro esposo, que era un chico que yo había conocido en una juntada, pero que no sabía mucho de él porque era extranjero. Lo único que sabía era que él tenía 32 años y yo tenía en ese momento 20. Y el primer día que lo vi fue a mi casa, me lo presentaron en mi casa y apenas entré y lo vi, le tiré un jarrón por la cabeza que se partió porque él claramente se agachó y bueno, pegó en la pared. Pero cuando entraron mis papás a preguntar qué había pasado, él dijo que le había caído a él sin querer el jarrón y bueno, pues nos dijo que yo se lo había tirado. Nos casamos a los días de habernos conocido y yo la verdad que pensaba que mi boda iba a ser súper feliz, que yo iba a estar súper contenta, y era todo lo contrario, estaba súper triste y fingía que estaba feliz porque si mi abuelo se daba cuenta tampoco le iba a hacer mucha gracia que yo me casara con alguien a que ni siquiera amaba y que encima fuera por eso, por cubrir a mi papá en sus deudas. Apenas terminó la boda, nos fuimos a su casa directamente. La verdad que era una casa enorme, yo quedé bastante sorprendida, aunque lo supe disimular muy bien. Y básicamente mi plan era estar con él hasta que pagara las deudas de mi papá y después de eso huir. No quise dormir con él y él tampoco quiso que yo durmiera en otra habitación, porque estuve durmiendo muchos días en un sillón, hasta que en un punto se ve que se cansó de verme dormir en el sillón y aceptó que durmiera en otra habitación. Cuando fui a la otra habitación me di cuenta que era la que estaba al lado de la habitación con él y que había una puerta que unía ambas habitaciones. Los días pasaban y yo, no le hablaba y ni siquiera salía de la habitación. O sea, no había salido ni siquiera a recorrer la casa. Hasta que me dijo que quería que cenara con él esa noche y bueno, terminé por aceptar. En la cena no pasó mucho, pero después de cenar nos fuimos a una habitación donde había un piano. Yo sé tocar el piano, así que decidí ponerme a tocar. Pero mientras lo estaba tocando, sentí como él me empezaba a tocar el hombro y me puse muy nerviosa. Y en un momento, mientras me estaba tocando el hombro, se sienta atrás mío. Yo automáticamente, apenas se sienta, dejo de tocar y me quedo completamente quieta. Por un lado me gustaba y por el otro lado sentía que lo odiaba con todo mi ser. Entonces como que no sabía qué hacer y también me daba miedo. Quiso seguirme tocando, pero yo me corrí y lo primero que él atinó a decirme fue que eso era lo que teníamos que hacer porque éramos esposos. A lo que yo reaccioné yéndome corriendo a mi habitación. Él entró a mi habitación muy decidido a que tuviéramos. Así que me tiró en la cama, yo luchaba con absolutamente todas mis fuerzas, pero él era más grande, así que era medio difícil ganarle. Y mientras me tiraba en la cama y claramente me empezaba a tocar, yo tenía muchos sentimientos encontrados. Por un lado lo odiaba, por un lado tenía miedo, por el otro lado me gustaba. Entonces no entendía qué es lo que me pasaba. Y así fue como terminó forzándome y apenas terminó yo me hice una bolita a la orilla de la cama para ponerme a llorar, y cuando él se dio cuenta de esa situación agarró y se fue de la habitación. Después de eso volví a estar todo el tiempo encerrada en mi habitación hasta que un día él me dice de nuevo de que cenáramos y yo le dije que no. Y además de eso lo que hice fue trabar todas las puertas de acceso a mi habitación. Así que cuando él se dio cuenta de que yo no iba a bajar a comer con él, volvió a venir a mi habitación y ahí se dio cuenta de que yo había trabado todas las puertas de acceso. ¿Y qué fue lo que hizo? Rompió la puerta de acceso a mi habitación, entró y me dijo que si no quería comer con él, que no importaba, pero que no me importara como una nena chiquita encerrándome dentro de la habitación. Y se fue. No sé si les dije el nombre de mi esposo, creo que no, se llama Juan Cruz. Juan Cruz después de eso tuvo que salir de viaje y no volvió por varios días, así que yo aproveché para salir de mi cueva y recorrer un poco más la casa y sus alrededores. Y en ese tiempo pasaron dos cosas. Uno, que extrañamente como que extrañaba que él estuviera ahí, como que extrañaba pelear con él, no sé, pero sentía ganas de que él volviera, todo raro. Y lo otro que pasó fue que en esas recorridas descubrí que había una casa cerca
en donde vivía una señora que me hice muy amiga. Y el día que me enteré que mi esposo volvía a la casa me emocioné muchísimo, decidí ir a visitar a mi amiga para contarle, pero se me hizo tarde y no me di cuenta la hora, yo no había dicho a dónde iba. Así que cuando llegué estaban todos muy preocupados buscándome, incluso Juan Cruz había salido a buscarme porque había llegado antes del horario que a mí me habían dicho que llegaba. Mientras esperaba que llegara de su salida a irme a buscar, yo tenía muchísimo miedo, pensé que iba a matarme por haber desaparecido de esa manera, pero sorprendentemente cuando llegó no fue así, sino que lo que hizo fue directamente venir y abrazarme y pedirme que no volviera a desaparecer así, que avisara la próxima vez que iba a salir y bueno, claramente me preguntó dónde había estado. Pasaron los días y nos empezamos a llevar un poquito mejor. Incluso llegamos al punto en el que yo a veces me cruzaba a dormir a su habitación porque no podía dormir y solamente podía dormir cuando estaba con él. Así que esas veces que yo me cambiaba de habitación se notaba que a él le encantaba y bueno, lo pasábamos muy bien. No sabía distinguir bien mis sentimientos hacia él porque debería de haberlo odiado por pagar por casarse conmigo, pero poco a poco empecé a enamorarme de él. Quedé embarazada y el día que se lo dije fue el primer día en el que él me dijo que estaba enamorado de mí y que yo también le confesé que estaba enamorada de él. Todo venía muy bien hasta que un día, estando en la casa de mi abuelo, recibí una visita de una mujer. Era una mujer bastante más grande que yo, pero era muy bonita. Y bueno, resumiendo, me dijo que era la amante de Juan Cruz. Me sentí tan mal que salí corriendo de la casa de mis abuelos y cuando quise ver se me había hecho de noche. Pero yo no quería volver a la casa de mis abuelos porque claramente no quería hablar con Juan Cruz. No sabía dónde ir, pero vi a lo lejos un grupo de gente y me acerqué a preguntarles primeramente dónde estaba y me di cuenta que eran trabajadores de un circo. Les pregunté si podía quedarme ahí y me dijeron que sí, pero que claramente tenía que trabajar. Eso me llevó a estar 2 meses fuera de mi casa. La verdad que en el circo no la pasaba tan mal, era el ayudante del mago principal. Pero un día, mientras estaba durmiendo, el dueño del circo entró e intentó. Y mientras peleaba con él para que no lo hiciera, porque también acuérdense de que yo estaba embarazada en ese momento, además de porque no quería que le hiciera daño a mi bebé. Bueno, mientras estábamos ahí forcejeando, lo que pasó fue que entraron unos hombres y cuando pasó eso yo me desmayé. Cuando me desperté estaba en la casa de uno de los amigos de mi esposo. Básicamente él era el que me había rescatado y me contó que fue porque no era porque me estaban buscando, sino porque él estaba buscando al dueño del circo porque le había hecho exactamente lo mismo que me quería hacer a mí, a su hija. Me quedé un tiempo en la casa de él junto con su esposa y en parte de ellos fueron los que me ayudaron a saber que ella estaba lista para volver. Sé que ellos no le habían dicho a Juan Cruz que me habían encontrado porque yo les rogué que no lo hicieran, que no le dijeran nada. Y también me enteré que Juan Cruz había dejado todos sus negocios de lado porque me estaba buscando. Cuando volví me fui directamente a la casa de mis abuelos. Juan Cruz iba todos los días a visitarme, pero yo no lo atendía, sino que se quedaba hablando con mis abuelos y les daba una carta, la cual yo siempre le devolvía y nunca leí. Hasta que me decidí a salir a hablar y estaba completamente decidida a decirle que no quería que volviera nunca más. Mis abuelos me habían contado lo que él les había dicho en relación a esta mujer y les dijo que sí había sido su amante, pero que la última vez que había estado con ella fue antes de que nosotros nos casáramos. Pero yo no le creía. Apenas me vino con el objetivo claro de querer darme un beso y yo lo frené. Le dije que ya había tomado una decisión y antes de que le dijera mi decisión se arrodilló enfrente mío y me imploró que le creyera que era verdad todo lo que él me decía. Pero yo todavía seguía muy decidida, entonces le dije que no quería volver a verlo, que no le creía. Y en el preciso momento que dije eso, se largó a llorar y empezó a suplicarme que por favor no lo dejara, que le creyera. Y la verdad es que verlo así me destruyó el alma, yo jamás lo había visto llorar. Y bueno, decidí creerle y perdonarlo. Así que volvimos a estar juntos, nació nuestro hijo y seguimos estando casados. Si querés saber más detalles de esta historia que no conté, tenés que leer Bodas de Odio de Florencia Bonelli. Y si querés que te cuente más historia de los libros que leo, suscríbete y dale me gusta.